a nuestro punto, al punto donde nos quedamos. En realidad vimos la semana pasada estas tres, dos, sustancialmente dos, ¿no? Dos, así llamadas excepciones, se llaman excepciones, y lo son, lo han sido tradicionalmente, la de litispendencia por un lado y la de cosa juzgada por el otro, ¿no? Donde tranquilamente pues se pueden subsumir, podían haberse subsumido tanto litispendencia y la cosa juzgada, donde tranquilamente el desistimiento de la pretensión y la conclusión del proceso por conciliación o transacción son estos dos últimos supuestos que el propio código determina que la aprobación del desistimiento de la pretensión tiene los efectos de una sentencia que declara infundada la demanda con autoridad de cosa juzgada, ¿no? Y lo propio pasa cuando el proceso termina por conciliación judiciales, ¿no? O transacción judiciales, ¿no? Equivale, ¿no? La aprobación de la conciliación, que el acuerdo logrado es como si estuviera contenido en una sentencia, en buena cuenta, con esta autoridad de cosa juzgada, o sea, que hace surgir justamente el impedimento para regresar sobre lo que en su momento fue conciliado o transado, es decir, que se vuelva a demandar lo mismo, ¿no? Lo mismo que ya fue arreglado por las partes y que motivó un previo proceso judicial, ¿no? Que se concluyó de esa manera, ¿no? Y cerrábamos diciendo, hay que tener en cuenta, no sé por qué no aparece, hay que tener en cuenta eso, tener en cuenta lo dispuesto en esta sentencia de así llamado primer pleno casatorio, que en virtud de ella es posible plantear, subsumiéndola, con mucha fantasía, dentro del supuesto del inciso 10 del artículo 446, también el hecho, la circunstancia de que se haya llevado adelante una transacción extrajudicial, o sea, no es el supuesto previsto por el inciso 10 del 446. Pero, porque estos piensan que todo se puede, pues también podría deducirse que no hubo un proceso previo, pero que hubo, sí, una transacción sobre lo que se está demandando, ¿no? Y esta sentencia, bueno, merecería pues es una sentencia oprobiosa, ¿no? Oprobiosa y prevaricadora, y además emitida por un órgano jurisdiccional como es la Sala Plena de la Corte Suprema, que ya es todo decir, ¿no? Ya es todo decir. Pero en fin, así están las cosas. Y tengan presente también el tema, porque no pasa mi diapositiva. ¿Pasa mi diapositiva? ¿Está viéndose, Fernando? En ambas salas sí, profesora. En ambas salas sí. Ya, la otra. Pero no, me doy cuenta de que... Está lenta. Está lenta. Sí, Ya, está llegó, lenta, está llegó. lenta, está lenta. Llegó también a donde estoy grabando, ¿no? Tener en presente que también podría deducirse como excepción la existencia de litispendencia internacional y cosa juzgada internacional, o sea, extranjera, ¿no? Extranjera, tal como previsto en el 2066, ¿no? Con la peculiaridad que establece el 2066 respecto de la litispendencia, ¿no? Que no, si se declara fundada, no determina la conclusión del proceso, sino solo su suspensión. Siempre que se den los requisitos establecidos allí, porque si no se dan los requisitos, es decir, si no puede prever
que la jurisdicción extranjera emitirá dentro del lapso no mayor de 3 meses una resolución que pueda ser reconocida y ejecutada en el Perú, simplemente declara infundada, ¿no? Declara infundada y prosigue con el proceso peruano. Esto es algo que les invito a profundizar. Y falta de por ver 3, ¿no? 3 del listado 446, 3 así llamadas excepciones, que son estas cuestiones previas, ¿no? Por un lado, la caducidad, inciso 11 del 446, y por el otro, la prescripción, que las he puesto juntitas porque son fenómenos muy ligados, ¿no? Muy ligados porque son fenómenos extintivos derivados del paso del tiempo, ¿no? Ambos. La caducidad tendría algunas bemoles, ¿no? Que podría no necesariamente la caducidad estar ligada al paso del tiempo, pero en fin. La caducidad es un fenómeno extintivo del derecho sustancial en los casos previstos por la ley. Y la prescripción otro tanto. La prescripción es la abuela de todos los fenómenos extintivos derivados del tiempo. La figura está incomprendida y como lo han ya leído y yo lo he dicho en su momento, cuando hablamos un poquito de la historia, pues fue introducida recién como bajo el nombre de excepción dilatoria del Código de Procedimientos Civiles en 1977. Antes no podía deducirse de manera como excepción dilatoria, y esto pues era objeto de vivo reclamo, ¿no? Todos querían, ¿no? Todos querían que la prescripción estuviera en el listado de las excepciones dilatorias, porque la prescripción tenía que deducirse pues como un evento extintivo, como una excepción sustancial de las que vamos a hablar luego, en la contestación de la demanda y en cualquier momento del proceso. Tanto es así que el Código Civil de 1852 y el Código Civil de 1936 establecían que la prescripción, justamente esto, puede ser deducida en cualquier momento del juicio, decían ambos códigos, poniendo en evidencia, ¿no?, que este fenómeno, ¿no?, este fenómeno extintivo, pues no debería estar sometido a preclusión, ¿no?, en ningún caso, cualquier momento del juicio. Por lo tanto, cuando se introduce en 1977 es para darle la ventaja al demandado de poder liberarse lo más pronto posible del proceso, como hay bifurcación de que hablamos, ¿no? O sea, plantearlo como esta incidente de previo y especial pronunciamiento enderezado a que el proceso termine lo antes posible, sí, que se ingrese al fondo, ¿no? Sin necesidad que se ingrese al fondo. Esa fue la intención del código de esta reforma del 1977, y aparentemente esto se reprodujo en el Código Procesal Civil desde el momento que apareció, incluso desde el texto original, porque la caducidad fue introducida no en el texto original del código, sino en virtud del Decreto Ley 25940, o sea, en virtud de este decreto ley fujimorista, podemos llamarlo Fujimonroyano, ¿ah? Fujimonroyano, este decreto ley que se da a fines de diciembre, inicios, mejor dicho, de diciembre, el 10 de diciembre de 1992, que hace una serie de modificaciones al CPC, tal como había sido promulgado, y por lo tanto se incluye la caducidad, y entre las tantas cosas. La prescripción, en cambio, estuvo desde el origen, ¿no? Desde el origen del código. Monroy decía, ha tenido la osadía de decir que la prescripción es un fenómeno procesal, exclusivamente procesal, y por lo tanto tiene que estar regulada en el código. Es una osadía, es una osadía, porque claro, la prescripción está sumergida en el misterio, ¿no? Ese misterio que viene desde el profundo del pasado, de ser concebida como extintiva de la acción, ¿no? Y de lo cual es fiel reflejo el Código
el Código Civil, cuando habla que prescribe, ¿no? Sobre todo el 2001, prescribe las acciones, ¿no? O sea, habla todo en lenguaje de acciones, que en realidad es un elemento del derecho sustancial desde el ángulo civilístico. Y, y bueno, la prescripción, lo cierto es que estuvo desde el texto original, pero con la gran diferencia que hay entre el Código de Procedimientos Civiles y el Código Procesal Civil, ¿no? Y la gran diferencia es la preclusión, ¿no? Una cosa es, ¿no? Una cosa es que yo parte demandada, deducir como incidente de previo y especial pronunciamiento la existencia de prescripción, o sea, deduzco la prescripción, con lo cual completo el fenómeno de derecho sustancial, deduciéndola, para que prontamente el juez resuelva, y otra cosa es que me digan que sí o sí yo tengo que deducirla, como lo dice el 447 respecto de todas, en los momentos establecidos por la ley, ¿no? ¿Y cuál es el momento? O sea, esos 10 días en el proceso de conocimiento, dentro de los 10 días, del plazo mayor, del plazo que hay para contestar la demanda, o los 5 días, ¿no? Tanto para el conocimiento, para el abreviado, como en el sumarísimo, que se deducen todas en el escrito mismo, antes de contestar la demanda, deduzco las así llamadas excepciones, a secas, pero previas en nuestro lenguaje interno, y entonces otras cosas, ¿no? Es completamente distinto, porque ¿esto qué significa? Significa que la prescripción solamente podrá ser deducida de esta manera y nada más que de esta manera, con lo cual pues neutraliza una figura que históricamente estaba ligada, ¿no? a que a simplificar la solución de la controversia, en donde solamente hay que contabilizar, pues ¿cuándo comenzó a correr esto? Comenzó a correr en tal fecha, y en consecuencia, ¿ha pasado el tiempo? Pregunta, ¿ha pasado el tiempo establecido por la ley para que prescriba X cosa? ¿Ha habido algún, de las alegaciones que pudieran haber hecho las partes, ha habido algún evento suspensivo, algún evento interruptivo? Y sin entrar a determinar si el derecho alegado por el demandante existe o no existe. O sea, esa es la simplificación de la solución de la controversia que la prescripción nos ofrece, ¿no? Pero el hecho de que esté sometida, igual que todas las otras, a preclusión, pues es lo que ha hecho el profundo cambio entre la regulación anterior procesal y la existente. Ahí se agrega que, y justamente respecto de esto, que el Código Civil del 84, por una decisión equivocada, eliminó de la previsión sustancial de la regulación del Código Civil la mención que tenía tanto el Código de 1852 como el Código Civil de 1936, que establecía esto, ¿no? Que podía ser deducida en cualquier momento del juicio, o sea, en cualquier momento del proceso. Esto fue eliminado en el 84 y quedamos desprotegidos. Así estaba además dicho en el Código Reformado de enjuiciamiento de procedimientos civiles, o sea, podía ser deducida no solamente como dilatoria, sino también después, más adelante, menos en la Corte Suprema, se precisó en el año 81, cualquier momento del juicio, pero esto se suprimió en el Código Procesal, no estando previsto en el Código Civil, pues ha caído en las garras, así, en las garras de las preclusiones del CPC. Y ustedes dirán, bueno, pues, pero ¿qué problema hay? ¿No? Como que ¿qué problema hay? Comparado con la caducidad, hay problema. ¿Por qué? Porque la prescripción es un fenómeno que desde el ángulo de quien lo deduce, ¿no? Tiene que ser deducido. Porque conforme lo establece el Código Civil, la prescripción no puede ser apreciada de oficio, sino requiere ser alegada por la parte. La fórmula del Código Civil es: el juez no puede fundar sus fallos en la prescripción que no ha sido alegada. Entonces no puede. ¿Y por qué no puede? No puede porque
es por razones sustanciales, porque la prescripción como fenómeno extintivo solo funciona si el que se beneficia o un tercero que quiere que otro se beneficie, que el beneficiario directo se beneficie como fenómeno liberatorio, ¿ah? Lo hace valer, porque si no lo hace valer, entonces no se ha perfeccionado el fenómeno extintivo. Y entonces, si a mí me dicen solamente lo puedes hacer en los momentos establecidos por la ley, pues, y se me pasó ese momento, forzadamente se produce, de hecho, cuasi una renuncia a hacer valer la prescripción, porque el fenómeno prescriptivo es renunciable, o sea, es todo un paquete, ¿no? Y entonces, este es el gran problema que presenta el CPC frente a la legislación que derogó, aunado a la pésima regulación del Código Civil, ¿no? Del Código Civil. Y comparado con la caducidad tiene una gran diferencia. La caducidad puede ser apreciada de oficio según el propio Código Civil. Por lo tanto, si la parte demandada no deduce la caducidad dentro de los plazos establecidos para deducirla como excepción, pues eso no significa no trae consecuencias de orden sustancial. O sea, a diferencia de la prescripción, porque depende de la propia parte beneficiaria al deducirla. En cambio, la caducidad no es renunciable, no depende del comportamiento de las partes y puede, justamente por eso es que no puede ser apreciado de oficio. Esta es la razón por la cual les he hecho leer ese texto sobre la prescripción y la caducidad. Y naturalmente son temas debatidos, ¿no? Pero digamos, es menos grave desde el ángulo procesal no haber deducido la caducidad oportunamente. ¿Por qué? Porque luego el juez podrá decir, bueno, momentito, se interpretó la demanda de tal fecha, ¿no? Y ha transcurrido el plazo de caducidad, o sea, está al margen de lo que pueda deducir o no deducir el demandado, porque no depende de su voluntad que se perfeccione el fenómeno. Y por eso, pues ahí la preclusión es menos, no trae la consecuencia de que ya se cerró el tema de la caducidad, ¿no? Que la hubiera o que no la hubiera, ya no puede ser tratado. Eso es algo que no pasa con la caducidad. Y por eso estar en ese listado, en el listado del 446, es menos relevante que el que esté la prescripción en el contexto preclusivo del CPC. No sé si me he dejado entender, Fernando. Sí, profesor, yo creo que se complementa bien con el texto. Así, sí. Para eso le dice leer. Ahora, quede claro algo, ¿no? Tanto la una como la otra, la caducidad y la prescripción, son fenómenos extintivos de derecho sustancial, ¿no? De derecho sustancial. Lo que está en juego es la extinción del derecho hecho valer, sea el que fuere. Naturalmente, en el plano procesal, la existencia o no existencia del derecho, pues es algo, cuando uno demanda, es meramente hipotético, ¿no? Es meramente hipotético. Yo digo que soy acreedor, que Fernando me debe no sé cuánto, pues puede ser que yo no sea acreedora. Entonces, estamos simplemente en el plano de la afirmación. Puede ser que yo no tenga derecho a lo que pretendo, ¿no? No puede ser. Pero el demandado podría, para liberarse rápido del asunto, ¿no? Deducir la prescripción, ¿no? Fernando me dice, pero ha pasado no sé cuántos años desde que se hizo exigible la obligación, deduce la prescripción. Ni siquiera, ¿no? Deduzco prescripción. Así, porque en los términos de la propia demanda, pues ya han pasado los plazos.
Y entonces, no es que se establece, no es que para declarar fundado o fundado y fundada la excepción de prescripción, y lo propio pasa con la caducidad, pues se va a juzgar si efectivamente el demandante tenía el derecho prescrito o el derecho caducado, sino que se va a proceder, y como en todos los casos que hemos visto, hipotéticamente, es decir, en la hipótesis en la cual, como pasa con la legitimación, ¿no? ¿no? Este fuera titular del derecho, pues este ya prescribió, ¿no? Ya prescribió. Pero el pronunciamiento es de fondo, es decir, porque se refiere a ese derecho y hace surgir, y esto es la gran laguna del ordenamiento, no es la gran laguna, es la gran imprecisión del ordenamiento, que si se declara fundada, que significa pues que se han contabilizado los plazos, ¿no? Sí, yo pasó el plazo y efectivamente fundada la excepción de prescripción. La consecuencia establecida por el CPC es la misma que para el resto, es la prevista en el inciso quinto del 451. Se declara fundada la prescripción y en consecuencia nulo todo lo actuado y conclusión del proceso. Nada más. Hay que precisar que declarar nulo todo lo actuado y conclusión del proceso equivale a la declaración de improcedencia. Y una declaración de improcedencia es lo mismo, ¿no? Solo que no se usa la palabra y implica yo no me puedo pronunciar sobre el asunto. No me puedo pronunciar sobre el asunto. Entonces, como no ha hecho ninguna precisión, ni siquiera donde tenía que hacerla y dónde tenía que haberla hecho, donde la han hecho, la habían hecho ya, la habían hecho ya los brasileros en el código de 1973 y lo han repetido con algunas fórmulas distintas, pero pequeños detalles. Les invito a leer el texto de Didier. Ahí hay una partecita sobre la prescripción. Sobre la fórmula del código brasilero. ¿En qué sentido? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del artículo 321. De nuestro, 322, perdón. El código, ¿no? El código hierra, ¿no? Hierra, de cabo a rabo, no dice palabras sobre la prescripción, sí dice sobre la caducidad, el 321, ¿no? Y artículo 321, ¿no? Ustedes dirán de qué estoy hablando. El 321 y el 322 son dos dispositivos que han sido tomados mal del Código del Brasil. Del Código del Brasil de 1973. Se refiere a cuando hay una declaración sobre el fondo, una cosa muy importante, y cuando, por el contrario, no hay una decisión sobre el fondo, ¿no? El proceso termina sin decisión de fondo, o sea, está imprejuzgado, ¿no? El fondo, la pretensión planteada. Y el 321 dice, concluye el proceso sin declaración sobre el fondo, inciso 5, cuando el juez declara la caducidad del derecho. Atención que el juez nunca declara la caducidad, declara fundada la excepción de caducidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha producido la caducidad, ¿no? Pero su pronunciamiento es fundada la excepción de caducidad. O, si se da cuenta en otro momento, digamos en el auto de saneamiento que ya veremos, si declara fundada, en el auto de saneamiento declara improcedente la demanda, como lo establece el artículo 427, ¿no? Que esto puede ocurrir in limine, declara improcedente. Pero aquí ya hay un hierro, ¿no? Hay un hierro, ¿por qué? Porque pronunciarse sobre la caducidad o decir efectivamente hay caducidad, es un pronunciamiento de fondo, impeditivo, ¿no? Impeditivo de que se vuelva, ¿no? Se vuelva a demandar lo que se demandó. O sea, aquí hay un hierro gigante y en el 321 no se dice palabras sobre la prescripción, dice sí sobre la caducidad. Y donde debería decirlo es el 322, ¿no? El 322
concluye el proceso con declaración sobre el fondo cuando, y no está, dice, cuando el juez declara en definitiva fundada y fundada la demanda, cuando las partes concilian, cuando el demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio, cuando las partes transigen, y 5, cuando el demandante renuncia al derecho. No sé si tiene a la mano, Fernando, yo lo tengo sí a la mano. Espérese, ¿dónde está? ¿Dónde está? El Código del Brasil. El Código del Brasil. ¿Dónde está el código? Código del Brasil. Código del Brasil. Pero no me acuerdo cuáles son los artículos. El nuevo, el de 2015, ¿cierto? A ver si busca el 2015, porque yo tengo el físico. Ponga declaración sobre el fondo. No me acuerdo dónde está. Espérese. Extinción del proceso. ¿Dónde estás? Lo que decía el código anterior. Dice, no me acuerdo dónde lo he puesto. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Debería tenerlo marcado. Es que mérito, creo que pone Renzo. No sé si es mérito. No, estoy perdida. ¿Cuál es el artículo? Proceso. Aquí está, se me abrió solito. En el Código de 1973 decía, ¿no? Se extingue el proceso con decisión de fondo, de mérito, ¿no? Cuando el juez estima o rechaza la demanda del actor, cuando el demandado reconoce el fundamento de la demanda, que es el allanamiento, cuando las partes transan, cuando el juez declara la caducidad o la prescripción. ¿Ah? O sea, el Código del Brasil, del 73, dijo eso. El Código del 2015, no me acuerdo. A ver si ahorita Fernando lo encuentra. Sí. Oye, que si pone mérito le va a salir 100.000 cosas, ¿no? Sí, me salió. Bueno, pero no nos importa el del 2015, nos importa el del 1973, que fue tomado mal. Claro, es la fuente del CPC. Y allí, porque eso fue tomado mal, no se incluyó, que es donde tenía que incluirse, teniéndolo a la... Profesor, es 487, por si acaso, ¿no? Habrá resolución de mérito cuando el juez decide de oficio o a requerimiento sobre la ocurrencia de caducidad. Ya, claro, sigue estando ahí, por lo tanto es un pronunciamiento de fondo. De fondo. Y es una precisión muy importante. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar, que yo lo tengo reseñado, por ahí encontré una sentencia que la tengo, ¿dónde la tengo? Vamos a buscarla, la tengo bastante a la mano. Fíjense que se las busco. Maestría civil. Sí. ¿Dónde la puse? Acá. Resoluciones. Creo que es este. Sí. Ese es uno que me lo encontré por ahí. Nulidad de cosas juzgadas fraudulentas solo procede contra sentencias de mérito y no contra. Porque justamente aquí estaba en juego. Ese es el tema, que entre las tantas cosas que pueden saltar. Esta es una vieja sentencia, ¿no? De 2008, Puno, en donde se había interpuesto una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra una auto que había declarado fundada la excepción de prescripción. Se te pone la demanda y le declaran improcedente la demanda, ¿no? Le declaran improcedente la demanda porque ahí está Renzo jovencito, un Renzo jovencito.
Lampiño, Lampiño. Sí, sin barba, ¿no? Es una foto, esto es un escaneado, esto es una fotocopia, ¿no? No, es un escaneado, creo. Dice, eh, dice, ¿no? Atendiendo las alegaciones de recurso de casación, se tiene que la resolución en materia de nulidad de cosa juzgada fraudulenta constituye cosa juzgada formal, pues no equivale a una sentencia definitiva, dado que el demandante tiene la posibilidad latente de plantear nuevamente la demanda, siendo susceptible de contradicción y posible modificación en otro proceso. Y ello porque no se ha extinguido el derecho, sino solo la acción. ¿Qué significa esto? Esto significa que si se declara lo que debería significar, lo que estaría significando una decisión como esta, que si digamos, se inicia el proceso X con cualquier pretensión, se deduce excepción de prescripción, se declara fundada, se acabó todo, ese que ha demandado puede volver a demandar lo mismo. Puede volver a demandar lo mismo. Es una cosa de locos. Cuando dice cosa juzgada formal, significa, bueno, pues es solamente al interior, la formal es solamente al interior del proceso, o sea, bueno, uno podrá desvincularse de lo decidido antes, ¿no? Pero no produce cosa juzgada material. Estas distinciones. Entonces, esta es la consecuencia. Y habría que decir también de la caducidad, ¿no? Porque donde expresamente, además, ¿no? El artículo 321 dice que concluye el proceso sin declaración de fondo. De fondo. Es gravísimo esto. El proyecto no lo resuelve, no lo resuelve. El proyecto de... Sí, pero habrá que ver. Dudo mucho que también el Código Civil diga algo, ¿no? El proyecto de Código Civil, porque esto debería estar regulado. Tal vez, pienso yo, en parte sustancial, profesora. Sí, claro, cuando está, debo decir, el Código Civil del Brasil, en su texto que está vigente, dice que la prescripción puede hacerse valer en cualquier estado del juicio, del proceso, o como le haya puesto, lo han puesto. Me parece que después hicieron una reforma y mantuvieron toda la esencia de la prescripción, toda la esencia de la prescripción, que es renunciable, ¿no? La prescripción ya ganada es renunciable, ¿no? Como lo dice nuestro Código Civil. Mantuvieron esto que puede ser deducido en cualquier estado de juicio, del proceso. Pero además establecieron que el juez puede, en reforma, una reforma probiosa, que puede ser apreciada de oficio, lo cual es un sinsentido en el Brasil. Y entonces, como tenemos nuestros aspirantes a legisladores procesales inspirados en mucho en el Brasil, ni más ni menos, en el código, en el proyecto de código, primero en la propuesta y luego en el proyecto ha establecido que la prescripción puede ser apreciada de oficio por el juez. ¿Qué le parece? Esto es algo desnaturalizante, ¿no? Desnaturalizante de la, por eso dice de oficio, ¿no? Lo que acaba de leer Fernando. Desnaturalizante de la prescripción, porque la prescripción solamente funciona en el ámbito de lo disponible, y ella misma, su efecto, porque la prescripción es un efecto extintivo, está en la cancha del que se puede beneficiar con ella. Si no la hace valer, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. ¿Sabe, Fernando? Fernando. Estoy escuchando, profesor. No sé qué hacer. A ver. Le conté que otra vez me han rechazado el texto en el RAIS, ¿no? Sí, me lo contó el día. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para
publicar acá. ¿Ah? Aquí. Ah, ya le llegó. Que está hermoso. Está hermoso. ¿Ah? ¿Qué incentivo tengo? Porque esto está pendiente que yo haga mi comentario. Sobre la Prescripción, los primeros primeros artículos, ¿no? También, profesora, me quedé con un ¿Qué sabor cosa? en el comentario de Gaceta, cuando se hablan sobre, por ejemplo, sobre el plazo de prescripción de la, por ejemplo, de la ejecutoria, está muy mal abordado. Está muy mal abordado. Hubiera sido genial que en realidad usted se encarga de buena parte de esos artículos. Sí, esa parte no me lo dieron, pues. Sí. Claro, porque ya era abusivo. Era abusivo. Porque el primer artículo, en 1989, se lo dieron a Vidal, porque Vidal es el autor. Y me dieron el resto, por eso me lo dio Juan en su momento. Y algunos se lo dio a otros, porque ya era abusivo, pues. Mucho. ¿No? Ah, está mal hecho. Ni lo he leído. Aquí tengo el Código Civil. Lo tengo en caja. Me lo mandan finalmente. El de Gaceta. El de Gaceta, las tengo en caja. Pues ya no tengo sitio donde ponerlo. Tengo que botar un montón de cosas para que tenga su sitio, pues, de honor. Y, qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho de que se vaya a encargar también de esa parte del código del... No, yo me voy a encargar. Yo solamente he aceptado 2 artículos. O sea, el gorro. No, los que no me dieron. O sea, el primero, que es el más importante. Ah, qué bueno. El primero, porque ahí no puedo decir todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Y entre las tantas cosas, pues voy a decir esto, ¿no? Y esto, pero imagínense, ¿no? Imagínense que diga solo extingue la acción, esa es la consecuencia, porque están leyendo la acción como si fuera solo extingue ese proceso en el que se dictó el auto que declaró fundada la prescripción. Ergo se podría eternamente seguir demandando sin que hubiera un impedimento para demandar sobre el fondo de la controversia. ¿Ah? Esa es la consecuencia. Por un dogmatismo totalmente. Por un error conceptual, ¿no? Un error. ¿Qué cosa había hablado mal de Vidal? No habló mal de Vidal, simplemente criticó duramente sus planteamientos, ¿no? Fue una charla en la que habló sobre la prescripción de la obligación de resarcimiento en las instancias penales. Ah, eso fue me invitaron los de la Procuraduría, la Corte me invitó. Esta silla. No sé quién. Claro, esta llamada Corte Nacional de los Delitos Anticorrupción, no sé cuánto. Esta Corte Nacional. Entonces me invitaron, ¿por qué? Porque fue instancia de este, que era el procurador ad hoc en materia de corrupción, porque habían saltado muchos casos, ¿no? Muchos casos en donde se deducía, los jueces consideraban que el plazo para la ejecución, digamos, ¿no?, de la reparación civil era de caducidad. Y resulta que el Vidal dice eso. Ah, el Vidal dice eso. Yo me acuerdo, sí, ese video está ahí, y hay un comentario que dice, ¿quién es esa loca que habla y que mueve las manos así? Entonces yo me quedé, qué horrible que esos comentarios que pone. Uy, pero es que yo cuando hablo no pienso en cómo se mueven mis manos, ¿no? En mi cerebro está pensando mientras hablo y las manos son como autónomas y se mueven mucho. También hay gente que le está diciendo que lamentablemente no la entienden, ¿no? ¿Quién es esa? Hay otros que me han puesto, parece Marco Aurelio de Negri. Está tan mueca que hago.
No, es que yo se los digo a ustedes, ¿no? Cuando yo hablo, ahí yo ya estoy viendo, ¿no? Pero en este caso porque me estoy viendo, pero si no estoy abstraída y me muevo, yo sé que me muevo. ¿no? La Yo, impulsividad yo, cuando uno se yo, expresa. yo sé que me muevo mucho, sé que hago mucha mueca, pero es algo que no puedo controlar. Yo no soy una profesional de la televisión, pues, ¿no? Y ahí les dice que no tienen que moverse, tienen No, que, ¿cómo? claro, tienen que Eso que hacen, estar eso que está de moda, enfocados. ¿cómo se llama? Que hacen que esos cursitos que están sacando para litigar, ¿no? Para, Para cómo uno tiene que estar parado. Bueno, pues hay que tienen que entrenar. recitar O frente sea, aquí hay que entrenar la mente. A mí, yo hablo con las manos. Yo hablo con las manos. O sea, si me amarran las manos, ya no me sale nada. Bueno, con todo esto tiene trascendencia, tiene cola, trae mucha cola esta inclusión, ¿no? Y esta falta, sobre todo para la prescripción de precisión, que se deriva del error conceptual monroyano, no crean, porque él considera, a un cierto punto no encontraba, ¿no? No encontraba cuál es la justificación. Y que cada vez que no encuentra una justificación, dice que es una cuestión procesal. ¿Y cuál es? Como para él tiene esta frasecita de que con la excepción se denuncia un defecto de la relación jurídico-procesal, o sea, por ausencia de un presupuesto procesal o de una condición de la acción. Entonces dice, ¿y cuál es? ¿Y cuál es? Y falta interés para obrar, ¿no? Pues sí, como siempre lo dice, como siempre lo denuncia, ¿no? bueno, por todo, porque trata de o sea, encajar en ese hacerlo concepto de encajar ahí, expresión, ¿no? ¿no? Así, hacer, Expresión procesal, sí, pleonasmo, sí, no, porque de acuerdo que puede ser procesal cuando uno le pone, cuando está en juego una cuestión de orden estrictamente procesal, como eso que hablábamos de la bifurcación, es yo, parte demandada, digo, CIADI, oye CIADI, o el Tribunal de Arbitral de CIADI, tú no tienes jurisdicción. ¿Por qué? Porque mi Estado no está sometido, ¿no? a su competencia, a su jurisdicción. Y entonces se pide que se pronuncie inmediatamente. ¿Por qué? Porque como ocurre en nuestro arbitraje interno y también el reglamento CIADI, pues, y como es también en la Corte Internacional de Justicia y como es así en casi todas partes, y también en Italia, los tribunales tienen el poder discrecional, ¿no? En el caso del arbitraje peruano, el doméstico, según la ley de arbitraje, tiene el poder de cada vez cuando hay objeciones al arbitraje u otras excepciones, pues puede resolverlo como cuestión previa o reservárselo para decidirlo juntamente con el fondo. O sea, al final. Cosa, ¿no? Cosa que en el proceso civil nuestro no se puede, ¿no? Y entonces, eh, ya no me olvidé cómo se iba. Entonces, ay, Fernando, se me ha ido la idea. ¿Qué estaba hablando? ¿De cómo arranqué con esto? Estábamos hablando, estaban mencionando que puede ser una excepción procesal, puede tener una cuestión procesal. Procesal, claro, procesal, ¿no? Procesal, pues yo estoy cuestionando el poder del juez. Es procesal, es un tema estrictamente procesal, ¿no? El poder del juez para conocer de ese asunto. Pero puede ser también vehículo para una cuestión de orden sustancial, como es este. Por eso es que los italianos distinguen cuestiones preliminari di mérito y cuestiones preliminari di rito, ¿no? Entonces, yo lo puedo aplastar con una cuestión previa. Quiero que lo decidas ya. Es eso. Incluso una cuestión de fondo. Si nosotros pudiéramos, ¿no? Esto debería ser abierto. Entonces, yo estoy tan seguro de que mi excepción sustancial es, tengo toda la razón sobre ella. Por ejemplo, he pagado, ¿no? Yo ya pagué. Aquí está el recibo de pago. Pido que esto ya se emita un pronunciamiento. No si entrar, que la prueba, el pago, la prueba, ir a toda la fase. Yo quiero que esto se resuelva prontamente, o la excepción de contrato no cumplido. Cuestión preliminar.
sea, yo quiero como una cuestión que se resuelve allá, ya. Eso es. Pero es de fondo, ¿no? De fondo. Para liberarse lo más pronto posible del proceso. Cuando el asunto sea sencillo, pues, ¿no? Con eso lo matamos. Competence, Leonardo dice, competence, claro, competence es cuando yo le cuestiono en el ámbito arbitral, le cuestiono, yo demandado en el arbitraje, pues le planteo una objeción. Y según este tema, el tribunal es el único que puede pronunciarse sobre si tiene poder sobre ese asunto. Eso la han llamado a la alemana competence, o sea, que en realidad es un principio general. Eso vale también el proceso estatal. Lo primero que es el juez significa, lo primero que tiene competencia el juez es para determinar su propia competencia. Bueno, este es el tema caducidad y prescripción. Es bueno que esté en la lista, es bueno para el demandado, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque para el caso de la prescripción, si no la deduce oportunamente, pues ya no va a encontrar mecanismo para deducirla después. Porque está sometida a la prescripción establecida en la 447. Dice, se deduce única y exclusivamente, ¿no? Únicamente, todas conjuntamente y únicamente, ¿no? Únicamente. Algunos han tratado de cuando se le presenta la preclusión, no lo han deducido oportunamente, reconvienen como pretensión meramente declarativa que se declare que ha prescrito. Y al menos, no sé si es una golondrina que no hace verano, un asunto que llegó hasta la Suprema, eso sí le he perdido, pero la tengo reseñada por ahí en un artículo mío, tengo que buscarla. Declaró fundada, o sea, que le declaró fundada la reconvención, o sea, lo dejaron pasar la reconvención. Pero no sé si eso es una golondrina, ¿eh? Que no hace verano, o sea que no podemos transformarle regla. Digo, solamente puedo decir que hubo un caso en donde el demandado dedujo, se le pasó la oportunidad para deducirla de esta manera que estamos viendo, y cuando contestó la demanda, planteó reconvención, que también la vamos a estudiar, para que se declare que ya ha prescrito. Una meramente declarativa, nada más. Y con eso pues logró plantearlo, ¿no? En buena cuenta sobre el tapete, puso sobre el tapete el tema de la prescripción. ¿Cuál era el fondo del asunto? No me acuerdo. Lo tengo reseñado. Por eso recuerdo haberlo leído. Pero no, sí, no, yo sí sé dónde está. Se llama la prescripción entre el Código Civil y el Código Procesal Civil. Que está está en límite, que es un artículo que yo publiqué en una revista frustrada de la Universidad de Lima, una de estas revistas efímeras, salió creo un número nomás, ¿no? Archivo procesal, creo que se llama, una cosa así. Y por lo tanto tenemos este gran tema. Yo tengo que apuntarme todos estos temas, que son los que tengo que tratar en mi artículo, en mi comentario, que ahora, ¿qué hago? Algo hay que hacer para que Pacífico sea reconocido, pues, ¿no? O Pacífico tengo que hablar con Juan para decirle, tiene que llegar a un acuerdo con alguna universidad. Probablemente si lleva el sello de la universidad, ya calza. Tengo que hablarle. Y ponerse las pilas, pues, ¿no? Que la revista sea... con la revista no hay problema. Con la revista no hay absolutamente problema. ¿Con los libros que publica? Es cuando se trata de libros. Yo presenté pues el artículo, la parte, ¿no? El comentario, y me dice anulado, razón, la editorial no reúne los requisitos del fondo editorial. Mismo, no le aceptaron el de la cosa juzgada, ¿no? Así es, no me la aceptaron.
Y yo no soy la única que publica ahí, yo publico poquito, ¿no? Juan es el que publica mares. Y entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, porque ¿para qué este texto es el más serio que está publicando Pacífico, ¿no? Porque este no es parte de lo que se entrega con la revista, no es hecho para los suscriptores, ¿no? Para incentivar a los suscriptores. Sí. Una obra aparte, es una obra aparte. Entonces, bueno, es algo que yo no sé, no sé qué hacer, pues, porque si estuviéramos en las situaciones normales, yo me iría pues ahí, me iría al vicerrectorado de investigación a conversar y decir qué se puede hacer, qué tenemos que hacer, ¿no? Pero ¿cómo hago? Pues, de hecho, antaño me iba, ¿no? Antaño iba. Cuando saltaba algún problemita, me iba, pues, había el Consejo Superior de Investigaciones, porque, bueno, antes todo era medio manual, ¿no? Y nada se publicaba en la web. Y había, pues, los puntajes los tenían ellos, y yo quería saber cuáles eran mis puntajes. Entonces me iba ahí, y uno que otro problema hubo, y fue a preguntar, y les aclaré algunas cosas, me recuerdo, yo tengo ese recuerdo, que les aclaré algunas cosas, y dije, ¿verdad, no? Pero cada vez se ponen más exigentes, o sea, cada vez más exquisitos, mejor dicho, y ahora no sé qué va a pasar con mi reconocimiento como investigadora COICITEC, porque han cambiado el reglamento. Ahorita, recientemente. Sí, el 28 de agosto. El 28 de agosto han cambiado el reglamento. Yo sé, yo por lo menos entré, porque al menos he tenido suerte en ese sentido. Antes de que cambien el reglamento, porque igual fue, discúlpeme estas disquisiciones, pero igual fue el día cuando yo hice la maestría. O sea, yo hice la maestría porque conforme a la ley universitaria vigente en ese momento, para ser principal había que tener mínimo el grado de maestro, ¿no? Entonces yo hice la maestría y dije, aleluya, ahora puedo postular a principal. Me da la nueva ley universitaria que dice que para ser principal hay que ser doctor. Uy, qué cosa. Qué cosa. Eso es... Al menos el profesor no se quedó sin enseñar. Hay varios profesores que se quedaron sin enseñar porque quedaron ahí, que era máster. Claro, claro. Pero eso es vigente este semestre. Este semestre, porque en noviembre se vence. O uno es magíster, o si no, no puede ser profesor. Y por lo tanto sale de la carrera. Y si es que no es doctor, un principal, lo degradan. ¿Ah? Tiene que ser degradado a asociado. Terrible, ¿eh? Sí, he visto que estoy contratando, la Católica está contratando profesores de derecho así en masa, ¿no? Claro, pero todavía no han degradado a los principales, ¿eh? Que no tienen el grado. Por eso estoy diciendo, chicos, si ustedes tuvieran máster, me daban su CV y yo las metí. Estaba urgidos de profesores. Mientras se han bajado varios. Amo a Bolín, a Sotero. Claro, claro. Pero han tenido todo el tiempo del mundo, pues, para obtener su magíster. Sí. Vamos al último, que tiene que ver con competencia. Antes de pasar al convenio vital, Luis tiene una pregunta. Sí. Doctora, entonces no tiene sentido decir que la prescripción exige la acción y la caducidad, el derecho y la acción, ya que al final tanto la prescripción y la caducidad tienen efectos para no reclamar el derecho. Claro, lo que ambos son fenómenos de derecho sustancial. Pero tenga usted presente que cuando el Código Civil emplea la palabra acción, lo hace en el sentido, digamos, de que podía hacerlo, allá lo tengo, Savigny, ¿no? Es saviñano, digamos, ¿no? Es que para Savigny, ¿qué es la acción? ¿No? La acción, ¿no?
La acción es el derecho, es aquella parte del derecho que se activa cuando se viola el derecho, ¿no? Es el jus persequendi, ¿no? El derecho de perseguir lo que se me debe, hecho de perseguir mi derecho, pero es como una parte del átomo, ¿no? El que se activa ¡pum!, cuando se produce la violación, ¿no? Es un elemento del derecho sustancial. En esos momentos en los que no se distinguía, chicos, o sea, acción y derecho no es la misma cosa, ¿no? No, porque sí se distinguía. No, claro, pero me refiero a que... O sea, tampoco es eso que era el oscurantismo total. Cuando se emplea la palabra accio, lo que pasa es que era ambivalente y ya lo distinguían, incluso los autores franceses. Eso me di cuenta, ¿no? Me lo di cuenta cuando escribí el artículo 7, ¿no? El artículo 6, ¿no? Que ya los autores franceses, ya en Carré está, ¿no? Una cosa, cuando se dice la palabra acción, ¿no? Acción puede significar tanto como demanda, ¿ah? Demanda, pero también la acción, el jus persequendi, o sea, con lo que venía de las fuentes, el jus persequendi con sibi debetur, que estaba pensado para las obligaciones, ¿no? Pero como elemento del derecho, o sea, como algo que es el derecho, ¿no? Como dijeron luego, estas fórmulas así metafóricas, el derecho en pie de guerra, el derecho en pie de guerra, ¿no? Que también el que Wendell suscribía esas cosas antes de descubrir el dualismo alemán de fines de mediados, digamos, del siglo XIX, ¿no? Y son todas estas disquisiciones inútiles, pero que a postre se vuelve un problema terminológico, ¿no? Es un problema terminológico. ¿En qué sentido se emplea la palabra acción en el Código Civil? Pues es un elemento del derecho. Es el elemento del derecho que se activa cuando se produce la violación, en la visión clásica, ¿no? De que ese jus persequendi es cuando se produce el incumplimiento, o sea, pensado sustancialmente para las obligaciones. De hecho, toda la regulación de la prescripción está pensada para las obligaciones, ¿no? Y por lo tanto es el derecho de exigir, ¿no? O sea, el derecho de exigir, que es, o sea, la prestación, o sea, es la pretensión, la pretensión sustancial, esa del código alemán, ¿no? La Anspruch, das Anspruch de Winscheid, Anspruch, Ansprüche, de Winscheid, que es el derecho de exigirle al otro el comportamiento debido, es de Anspruch. Los alemanes han dicho, el Anspruch es lo que prescribe, porque es el derecho de exigir, pero es el derecho sustancial de exigir, no es el de dirigirse a los jueces, ¿no? No. O sea, sigue siendo el Anspruch, es material en Anspruch, la pretensión material, es ni más ni menos que el lado activo de una relación, ¿no? O sea, pensaba en un acreedor, ¿no? O sea, un acreedor tiene el derecho a ¿qué? A exigirle a su deudor que cumpla, pues, ¿no? Que cumpla la prestación. Esa es la esencia de una relación obligatoria, ¿no? Cumple. Y eso es lo que prescribiría para los alemanes, ¿no? Entonces, es esta parte, ¿no? Es esta parte. Esa acción del Código Civil es la Anspruch. Das Anspruch de Winscheid, en su derecho a las pandectas, y la Anspruch yo hago así porque lo tengo aquí, el Código Civil, el BGB, ¿no? Lo tengo aquí adelante en la traducción castellana, edición pirata. Edición pirata. Es así, el Anspruch. O sea, el acreedor perdería el derecho a exigir. Ahora, si un acreedor pierde el derecho a exigir, ¿qué derecho es ese, pues? ¿No?
No, la pregunta es, ¿qué derecho es ese en donde el acreedor ya no puede exigir? ¿Sí? ¿A qué se degrada? A nada, pues se extingue, ¿no? Se extingue. Sobre la prescripción hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay muchas visiones. Por ejemplo, hay quien habla, ¿no?, de efecto extintivo, que la prescripción, que es lo que mayormente, ¿no?, sí, digamos, la communis opinio dice que es un fenómeno extintivo, ¿no? Un fenómeno extintivo. Se discute de qué cosa, pero que extingue, extingue, algo extingue. Se distingue, o sea, extingue el derecho, extingue la entera relación jurídica, extingue una parte, solo el lado activo de la relación jurídica, o el derecho, el ANSPRU, el derecho a exigir un determinado comportamiento a otro. Pero hay otros, como Falsea, ¿no? Falsea, esta mente brillante, ¿no?, de Falsea, que creó sus propias terminologías y creó sus propias categorías. Su propio teórico, pero es una mente, un Einstein, ¿no? Digamos. Lo jurídico, que tiene muchos, ¿no? Muchos seguidores todavía vivos, ¿no? Falsea se murió hace unos años. Y salta pues esta voz de la enciclopedia del Diritto, que es la eficacia jurídica, ¿no? Famoso, todos nuestros civilistas de New Generation, ¿ah? No de los clásicos nuestros, todos son cultores de esta voz, así, le rinden pleitesía, Falsea, Falsea. Scalisi, que es su heredero intelectual, ¿no? Bueno, Falsea no decía que era un efecto extintivo, habla de eficacia, ¿no? Él introduce la expresión eficacia preclusiva, pero que no tiene nada que ver con nuestra preclusión, que es la pérdida de alguna oportunidad procesal, para que no. Él tiene su modo de entender esta preclusión. O sea, eficacia preclusiva porque es como ponerle una piedra encima, ¿no? Le pone uno una piedra encima y ya no se regresa más. Pero dice que no se extingue, no es un fenómeno extintivo. Hay muchos que le han seguido, ¿no? Pero la matriz es Falsea, y específicamente esta voz de la enciclopedia del Diritto, Vitucci es un seguidor en esto, Vitucci, que es mucho también muerto, también fallecido, sobre la prescripción. Él está en la línea de Falsea de considerarlo no un efecto extintivo, sino un efecto preclusivo, porque es una ruptura con el pasado. O sea, al igual que la cosa juzgada, otro efecto preclusivo, dice él, se produce con la cosa juzgada. O sea, en el sentido, es una ruptura con el pasado, hasta aquí nomás llegamos, ya nunca más se regresa. ¿Ah? Criticadísimo, por cierto, en cuanto a poner a la cosa juzgada por otra mente, menos conocida, porque no hay quien lo haga conocer. Fernando, usted va a ser su difusor, a ver. ¿Qué? Pugliese, ¿no? Era otra mente, pero Pugliese es mucho más entendible, menos dogmático. No, no Salvatore, no, de hecho Vanni Pugliese. Pugliese hace es un comparatista, teórico general, procesalista, son esas mentes, pues, ¿no? Es Giovanni. Sí, Giovanni. Y él hace la voz, siempre dentro de las voces, la voz, tengan ustedes presente que la enciclopedia del Diritto nace para hacerle la competencia a la gran, colosal enciclopedia italiana, que era el Digesto, ¿no? Que tuvo 3 ediciones, ahora tiene la cuarta, Digesto 4. La primera en el siglo XIX se llama Digesto, a secas, que es una enciclopedia con voces, ¿no? Era chiquita. Luego, en los años 30, hicieron el nuevo Digesto italiano,
o sea, el digesto italiano era el primero. Y luego, a partir del año 58, hicieron el novísimo digesto italiano, cuyas voces terminaron de armarse, estas son cosas lentas, en 1980, o sea, del 58 al 80. Y algunos de los volúmenes del novísimo digesto italiano están en nuestra biblioteca, pero no la llegaron a completar porque llegó Velasco y le cortó los fondos a la biblioteca, pues, ¿no? Entonces tiene los primeros tomos. Igual, exactamente, todo lo que era bibliografía extranjera, pues se vio limitada porque recortaron los fondos, porque querían matar a San Marcos, ¿no? O sea, Velasco quería ser el revolucionario social y tenía que aniquilar, ¿no? a los otros. Exacto. Entonces, bueno, les cortaron los fondos y bueno, es lo que yo sé, ¿no? Más detalles, pregúntele a algún profesor viejo de la universidad. Lo cierto es que el digesto lo tenemos y el digesto tenemos algunos volúmenes, algunos, no todos. No sé cómo estará la biblioteca. ¿Cómo estará? Llena de polvo. ¿La limpiarán? ¿La limpiarán? La habilitan, la católica al menos habilitó para sus tesistas y sus profesores, pero la de San Marcos también he pedido el tercio, igual además en caso, que por favor la habiliten. Aunque sea a pedido, ¿no? A pedido. ¿Cómo van a avanzar los tesistas, sus tesis, si no tienen la biblioteca habilitada? Contextos en la web, pues. Pero en los textos en la web no voy a conseguirlos. No, pues. Lo que debería haber es lo que habilitó por lo menos, pero claro, en la biblioteca central sí, ¿no? En la biblioteca central ya la abrieron, creo. La abrieron por un... Creo que ni siquiera llegó a funcionar. Ni siquiera llegó porque llegó la segunda ola. Claro, cuando salió el anuncio, ¡pum! Después se produjo la segunda ola. Probablemente cuando anuncien la apertura, se viene la tercera ola. No diga eso, por favor. Bueno, entonces les estaba diciendo, el digesto histórica, claro, lo que pasa es que no estamos actualizados, pues. Claro. No estamos actualizados. De a poquito, pero si la católica está habilitada, Fernando, la católica, gracias a Rómulo Morales, tenemos el novísimo digesto italiano que logró comprarlo con fondos de la maestría de Derecho Civil en una edición de segunda mano. Que eso porque ya nadie la encuentra, pues, ¿no? En San Marcos no se podría comprar una edición de segunda mano. No se puede. ¡No! Creo que no está, pues, entre los... Ya tiene que ser de editorial, y entonces hay una serie de barreras burocráticas. Y en la católica también tienen la enciclopedia del Diritto completita. Bueno, la enciclopedia del Diritto nace justamente también en 1959, creo. Mientras que el digesto, el novísimo y todos los otros, era de esta editorial que ahora ha sido subsumida, comida, fusionada por esta gran editorial, la Clover, no sé cuánto, de Holanda. Era la UTET, ¿no? La UTET, Unione Tipografica Editrice Torinese. La gloriosa UTET. Entonces la editaba la UTE de Turín. Entonces Giuffre no podía quedarse atrás, que ahora también Giuffre ya no es Giuffre. Todo el proceso. No, ahí Giuffre era fuerte y entonces para sobrevivir en el mercado se asoció, se han fusionado una editorial francesa, la Lefebvre y la Giuffre, que son Lefebvre, Giuffre. O sea, primero va Lefebvre. Pero Giuffre siempre ha sido tenido pues más espaldas, digamos, ¿no? Más grande como sociedad. Ha sido más grande. Que no era una pequeñita pues que podía ser comida por
por estas mega editoriales, ¿no? Casas editoriales, como es el Sevier, por ejemplo, ¿no? Que es holandesa y que controla la cultura del mundo. Es controladora de la cultura del mundo. Esa es la que maneja el Sevier Scopus. O sea, ya. Scopus. Y para estar en Scopus, listado en su listado, hay que pagar. Hay que pagar. Pero, Scopus, o Web of Science, que es Reuters, ¿no? Thomson Reuters. Esa es la mega casa editorial deslocalizada ya. Tanto influye, ¿no? Esta deslocalización que las nuevas reglas APA ya no se pone la ciudad editorial. La ciudad de la editorial. ¿Por qué? Porque las editoriales, todas estas megas editoriales, ya pues no tienen sede. ¿Eh? Sede desconocida, ¿no? Ni le ponen en los libros. Por entonces lo quitaron. Lo quitaron. Y esto es algo que no entiende los que manejan la ciencia. No las revistas, lo del Concitec. El Modesto Montoya, por ejemplo, ahora que esta mañana estaba viendo que no, es una guerra cultural que ni siquiera se da cuenta nuestro guerrero, nuestro presidente, no se da cuenta de eso, y tenemos un Modesto Montoya, tenemos un Coicitec que pues considera que solamente vale lo que está listado en Scopus, Scopus, decir Scopus es el Sevier, es el Sevier, decir Web of Science, es decir, Thomson Reuters, y decir cielo, esa sí es la menos, ¿no? Cielo, eso sí es un proyecto sin fines de lucro. Pero estar en Scopus, y el cuadril y el no sé cuánto. Bueno, entonces la Jufré es la que hace la edición de la enciclopedia del Lirito, ¿no? Comienza en los años 50, fines de los años 50, en paralelo, pues, porque le iba a aparecer. ¿Y quién presidía el comité científico y él el que distribuía en buena cuenta las voces? Era Calazo, el gran historiador, ¿no? Y tenía un comité científico de primera línea. Y todo importante, ¿no? Porque estas enciclopedias tienen un orden, ¿no? Primero, si el instituto, cuya voz hay que desarrollar, es antecedente de historia, a veces la historia hay que dividirla, ¿no? Historia romana, en Roma, en el medioevo, derecho moderno. Proceso, diritto intermedio. Claro, hay institutos, ¿no? Que merecían, ¿no? O sea, esta idea, esto también lo hace lo hace el digesto, o sea, el digesto italiano, ¿no? Pero digamos, la enciclopedia del diritto termina también en los años 80, de 80 y tantos, ¿no? De llenar los 40 volúmenes, son 40, los 40 volúmenes. Y luego empiezan a hacer apéndices. También el novísimo hizo apéndices, también lo están en la católica. Pero luego ¿Son también 40? No, son 20 más, no sé cuántos apéndices. Pero luego todavía era la editorial UTED, antes de ser absorbida, pero todavía sigue existiendo como UTED Jurídica. Hace una nueva edición del Digesto, pero ya mucho más empeñosa todavía, mucho más empeñosa, porque la divide, ¿no? Es el Digesto italiano 4. Se le llama así, Digesto italiano. Digesto 4. Pero lo divide, ¿no? Hay Digesto, Scienze, ciencias penalísticas, ciencias civilísticas, donde está también lo procesal, administrativísticas, creo,
o derecho público, no me acuerdo. Entonces está dividido, entonces es una cosa inmensa, ya no hay edición en físico, solamente hay una edición hipertextual. Para acceder al phishing, eso ni siquiera lo encontró Rómulo, también quería comprarlo. Entonces el Digesto 4 en el Perú solamente lo tiene, por lo que atañe a discipline privatistique, lo tiene Forno, lo tiene en su biblioteca. El único. El único. No tiene muchas joyas. Sí. El único lo compró, porque ya ni siquiera está disponible. Él tampoco es magíster, o sea, tampoco paradojas, ¿no? Probablemente uno de los autores más influyentes peruanos. Ahora, por tonto, es que bueno, hay que tener la modestia de sentarte en una carpeta, pues. Sí, yo me imagino usted siendo su maestría profesora. Es un poco surreal, ¿no? No. Fue al primer día, digamos, ¿no? Pero después uno se acostumbra. Sí, no. No, pero hay que tener la modestia, o sea, significa pues una modestia. Vamos al convenio arbitral. El convenio arbitral que está puesto al final, esto todo lo digo porque Pugliese, ¿no? Pugliese le cuestiona a Falsea en los tipos, en las voces respectivas de la enciclopedia del derecho, pero eso cuando uno dice una enciclopedia, ¿no? Una enciclopedia, pues es algo básico. No, estas voces de enciclopedia, de estas dos grandes enciclopedias, el Digesto por un lado, la enciclopedia del derecho por el otro, son verdaderos estudios profundos. Es el punto uno para que uno comience una investigación si domina el idioma. Yo no sé si hay algo equivalente en Alemania, porque francamente no lo sé. O en Francia, ¿no? Debe haberlo, pero digamos... Que la Max Planck tiene también su diccionario. No, pero habría que ver si existe algo equivalente a estos monumentos, que son estas enciclopedias, que es el punto de partida. Lo primero, yo quiero saber algo más sobre esto, ¿no? Entonces voy para mi bibliografía básica, a la bibliografía citada, ahí. Ya después me pongo a buscar para lo que ha venido después, pero por lo menos al estado de la situación, ahí por lo menos la bibliografía, pero el texto es un texto que siempre hace época, o sea, los textos, las voces de esas enciclopedias han hecho época, ¿no? Son fundamentales, por eso he perdido el tiempo, por eso o sea, y la enciclopedia del derecho constantemente hace actualizaciones y publica varios volúmenes de actualización. Lo propio hace el novísimo Digesto, el Digesto 4, también hace sus voces de actualización, o sea, saca. Aparte, debo decir, otra gran enciclopedia, que es así, no existe ni medio tomo en San Marcos, porque es posterior, es la enciclopedia jurídica, que se llama así. Enciclopedia jurídica, punto, pero que todos la conocemos, vulgo, la Treccani. La Treccani, pero la Treccani está en línea. No. La enciclopedia jurídica no está en línea la enciclopedia italiana, que es la enciclopedia que comienza a ser el instituto, se llama así, instituto, ¿no?, de la enciclopedia italiana. Esa es la editorial del señor Treccani. El Treccani es el que tuvo la iniciativa para hacer enciclopedias de todas las ramas del saber. Y también una enciclopedia general, que es un monumental, ¿no? Y comienza ahí donde está la voz de Calamandrei, ¿no? Esta sobre la apelación, que es del año 28. Entonces, en los años 20, terminando no sé cuándo,
hacen la enciclopedia italiana, que es la general, pero también las voces son buenísimas. Las voces son buenísimas. Es una enciclopedia, esa es una enciclopedia general, ¿no? Pero también hay voces jurídicas, pero no es esa. Años 80 también la Treccani se pone las pilas, ¿no? Se pone las pilas y quiere hacer una enciclopedia jurídica, que tiene, ahí sí se me van, no sé cuántos tomos. Eso sí, no sé cuántos. Pero tiene una ventaja, que no es una enciclopedia cualquiera, ¿no? Como un libro, no tiene forma de libro, como un libro, ¿no? Las otras enciclopedias son como libros. No, este es un pioner, ¿no? En donde las voces están dentro, en hojas dentro del pioner, con lo cual, si hay que hacer una actualización, se abre el pioner, le llega la actualización y no lo pone ahí. ¿Ah? Lo pone ahí. Sí, es un pioner, literalmente es un pioner. Es un gran pioner con sus estas cosas del pioner, ¿no? Que se abren, crack, uno saca la voz y puede sacarle fotocopia. Eso es lo que yo, ¿no? Así era una vez. Y si llega una actualización, se le agrega, ¿no? Se le agrega físicamente. Esta no está en la web. Lo que hay es una enciclopedia online jurídica distinta, que tiene algunas voces muy bien hechas. De la Treccani, porque todo el contenido de la enciclopedia, la general, la italiana de los años 30, 20, 30, esa está, todas las voces están online. Todas. Y de ahí saqué pues el apelo, ¿no? Yo en realidad el apelo lo tenía porque el Raimondi, ¿no? El Raimondi la tiene, la Treccani, ¿no? La Treccani, la enciclopedia italiana, todos los volúmenes gigantescos, hermosa, ahí está está reproducida la sentencia contra Dante, ¿no? Dante Alighieri. Sí, es lindo, es una hermosa. No, está la foto. Es una enciclopedia hermosa físicamente, y bueno, pero todas esas voces están en la enciclopedia, está en la web de la Treccani. Está en la web de la Treccani, que además tiene enciclopedias sectoriales, pero la jurídica no la publica toda. Donde sí publica toda, lo que sí publica son las voces de otra enciclopedia de ciencias sociales, creo, y ahí hay algunas cosas. Por ejemplo, hay textos de la voz física, que está en la edición física de Taruf. También del propio sobre la jurisprudencia de Pugliese. Buenísimo. Ahí, profesora, les he pasado un enlace para que tengamos más o menos una idea. La voz del proceso civile en el diritto intermedio de Nicolás Riccardi, de la enciclopedia jurídica. Del diritto, perdón. Ah, claro. Más o menos una idea, chicos, de la perspectiva. Ah, no, pero ustedes, si manejan italiano, están geniales, porque en algún momento, pues, van a tener, por lo menos, la enciclopedia del diritto, el proceso no lo tiene, pues, porque eso es unos volúmenes avanzados. Sí está la voz acciones. Que la parte general de la historia del problema la hace Ricardo Orestano. Orestano, sí, claro. Sí. ¿No? Que es un ensayo per se, o sea, tampoco es de fácil comprensión, ¿ah? No es para nada es de fácil comprensión. ¿Por qué? Porque no son voces simplemente para explicar, digamos, de un manual, no. O sea, es el ensayo que se escribe, el que le viene encomendado el hacerlo, y normalmente se lo encomienda porque es alguien que sabe mucho sobre el tema, ¿no? Claro, es el especialista, ¿no? Claro, el referente sobre el tema.
Ahora, esto ya ha cesado un poquito ya en las actualizaciones, ¿no? Pero porque obviamente al comienzo pues eran todos los monstruos de la doctrina italiana del tiempo, ¿no? Que le daban las diversas voces. Algunas voces son horribles, son mediocres, ¿no? No todo pues brilla pues, en este mundo. Claro, pero cuando uno ve los especialistas. Pero hay cosas que han hecho época, O sea, mi punto de partida siempre, ahora ya no lo puedo tener, porque estoy perdida yo. No, felizmente que lo tenía, felizmente que algunas cosas las he fotocopiado por si acaso para cuando nunca se sabe, ¿no? Una pandemia, ¿no? Por una pandemia. No, ¿quién iba a imaginar? Pero yo, digamos, los volúmenes completos de la Enciclopedia del Diritto están tanto en la Católica como en la Lima. Pero en la Lima no lo ve nadie. En la Lima lo compraron porque lo pidió Enrique Barsi. Y estaban en la duda de, ay, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Dios mío. Es como en San Marcos, ¿no? Que nos han puesto en cajas las revistas importantes, las han tenido en caja y está solamente las revistas actualidad, las revistas de Gaceta y de Pacífico. Y les estoy pasando otra voz, legalidad. Algunas que he encontrado por ahí sueltas. Algunas ponen pues en academia sus voces, son las más recientes, Pero esas, digamos, son las tres grandes enciclopedias. Son las tres grandes, la Enciclopedia del Diritto, el Digesto en sus diversas versiones. Lo ideal sería tener todas, ¿no? Ese marco no está el nuevo Digesto. Y pensar que tienen que saber, chicos, que Gastón Fernández Cruz, por ejemplo, Taboada, Leis, todos ellos se formaron en nuestra biblioteca. Todos ellos se formaron en nuestra biblioteca. Claro. Nuestra biblioteca es la gran biblioteca y es lamentable que está mutilada. La han mutilado, además. La han descontinuado. Mire, San Marcos compraba la biblioteca porque tenía un gran bibliotecario. Pues tenía grandes bibliotecarios, pues apenas esos que tenían todos los catálogos, les enviaban todos los catálogos, compraban todo el mundo, cada cosa que salía, así como el Congreso, la biblioteca del Congreso de norteamericano, tiene todo lo que se publica, están mis libros hasta ahí. todo lo que se publica en el mundo está ahí. San Marcos compraba todo en todos los idiomas, con todo en todos los idiomas. O sea, obviamente yo pienso que a partir de cuando se trasladaron a la ciudad universitaria que había espacio, pues, ¿no? Y es una cosa completísima, o sea, todo. Y ustedes pueden ver, o sea, le llegaban los catálogos y pedían todo, para todas las áreas. Porque tenía comenzando un bibliotecario que sabía lo que había que comprar, sabía, ¿no? Y era uno que se leía todos los libros. Eran diferentes. Pregúntele a Silva Vallejo. Él les puede contar, digamos, porque él ha vivido esa época, ¿no? Después decano, pues, ¿no? No, estoy hablando de años 60. Estoy hablando de los años 60. Ya la debacle fue con Velasco. La debacle de la biblioteca, pero no del bibliotecario, que pobrecito él podía seguir actuando, pero ella ya no tenía fondos para comprar. Ese es eso. No tenía los fondos. La debacle en su crecimiento, digamos, ¿no? Pero no en el conocimiento del gran bibliotecario. Especializado, o sea, sabía cada cosa que había en su biblioteca. Cada cosa. Sí, pues, ese no es un bibliotecario, es que ya no hay, pues. Ya no hay. Son bibliotecarios. Ay, Bueno, vamos a convenio arbitral y paramos para irnos a la de vocación de servicio. Sí, profesora, para ir a nuestra pausita. Convenio arbitral.
según lo que se desprende del artículo del inciso 13 y de la parte correspondiente reguladora de la ley de arbitraje, esto de convenio arbitral contempla dos supuestos. Uno, primer supuesto, es frente a la existencia de un convenio arbitral, puro y crudo, o sea, que encaja directamente. Es decir, yo te pongo una demanda contra Fernando y Fernando dice, un momentito, esta controversia, pues, sobre esto hay un convenio arbitral. Todavía no hay un arbitraje. Ahí solamente estamos en el plano del acuerdo de sometimiento de eso es lo que dice la parte demandada, esa controversia concreta a arbitraje, pero todavía no se ha activado un arbitraje. Y el segundo es cuando ya tenemos, no solamente tenemos un convenio arbitral, sino tenemos un arbitraje ya andando, andando y entendiendo que el arbitraje arranca, como ha sido precisado, con el 1071, desde que se presenta la solicitud de arbitraje ya se considera que hay un arbitraje. No, falso. Cuando se notifica la solicitud de arbitraje a la parte demandada, ¿no? Ahí se considera que ya está pendiente. Es litis pendencia arbitral, ¿no? O sea, tampoco se quiebra, no es con la presentación de la solicitud, es cuando se notifica, esto lo dice expresamente el 10, el decreto legislativo, la ley de arbitraje. Entonces tenemos el arbitraje en curso, pero el arbitraje en curso, no se, por lo tanto, no se deduce como litispendencia, se deduce como convenio arbitral, ¿no? Convenio arbitral. Y todo eso está previsto en la ley de arbitraje, ¿no? Y lo que nos dice es que si se declara fundada, se declara nulo todo el actado y la conclusión del proceso, ¿no? Ahora, para esto hay que ir a la ley de arbitraje, ¿no? La ley de arbitraje, eso que me mencionaron, ¿no? Del competence. ¿Por qué? Porque el primer escenario, ¿no? El primer escenario es que el que les dije, ¿no? O sea, se te pone una demanda y el demandado dice, momentito, esto tiene que ser conocido en un arbitraje. Según la ley de arbitraje, por el solo mérito, ¿no? Por el solo mérito de la existencia del convenio arbitral, el juez debe declarar fundada la excepción. Esto es algo que no he puesto en la diapositiva. Por eso, es una cosa importante. Por el solo mérito. Pero abre la posibilidad de que el juez considere que el convenio es nulo, salvo que lo considere nulo, entonces ahí podría declarar infundado el convenio arbitral. Eso es cuando no hay arbitraje. Esos son los criterios para resolver. O sea, dice por el solo mérito, pero quedó supérstite algo que quedó supérstite que el juez considere que el acuerdo arbitral, no el acto, digamos, si está insertado dentro de un contrato, es independiente, el convenio arbitral per se es nulo, ¿no? Entonces podría declararlo infundada por eso, pero no, el convenio arbitral es nulo. ¿Por qué? Porque se refiere a materia no arbitrable, ¿no? Y seguir para adelante y declararlo infundado. Oh, dejemos de lado los problemas sobre esto. El segundo caso, que también está, y justamente en esto se prevé, esto del competence que se mencionó hace un ratito, es el caso en donde, estando pendiente un arbitraje, una de las partes se va al juez, ¿no? Se va al órgano judicial, presenta su demanda, y la otra parte dice, no, hay convenio arbitral, pero porque ¿no? Hay un arbitraje ya en curso. Y entonces, en virtud del competence, si hay un arbitraje en curso, ¿no? Los únicos que podrían decidir si son competentes son los propios árbitros. ¿Y esto cómo lo han plasmado cuando esto ocurre a nivel judicial? Entonces le ha dicho, por el solo mérito de la existencia del arbitraje, el juez la debe declarar fundada. Esta es la idea de la ley de arbitraje. O sea, en buena cuenta, el juez estatal deberá simplemente establecer que hay un arbitraje en curso, ya el problema debería ser resuelto a nivel del arbitraje, ¿no? Aparte de deducirá que los árbitros no son competentes o qué sé yo.
Esa es la idea. Pero la idea es una idea. ¿Qué pasa? Problema 1. Esto también es una cosa que está pendiente de escribir, Fernando. Yo tengo que escribirlo, tengo medio escrito. Lo tengo medio escrito. Lo bueno es que ya tiene algo avanzado. Lo tengo por un informe que hice hace un tiempo, hace mucho tiempo ya. Y dije, uy, voy a hacer esto porque este es uno para poder publicarlo fuera del Perú, porque de arbitraje se puede publicar fuera del Perú. Eso sí, porque a alguien le puede interesar, ¿no? ¿A quién le puede interesar que yo hable de un problema doméstico, ¿no? Pero el arbitraje sí, ¿no? Entonces, ¿qué problema se presenta cuando el arbitraje ya está iniciado y a la par se inicia un proceso judicial? Este es el nudo problemático, ¿no? Cuando hay litispendiencia arbitral. Ahí pueden pasar dos cosas. ¿Qué pasa? Cosas que no sé cómo se pueden resolver, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Si la parte, según la ley de arbitraje, si la parte, artículo 15, o por ahí, la parte no hace valer la excepción en el proceso judicial, la excepción de convenio arbitral, se considera renunciado al arbitraje. ¿No? Se considera renunciado al arbitraje. O sea, yo dejo pasar mis 10 días, mis 5 días para deducir la excepción de convenio arbitral y el ordenamiento sustancial, el ordenamiento especial, considera que se ha producido una renuncia al arbitraje. Una renuncia al arbitraje. Entonces no lo hace, por N razón. Y el arbitraje está andando. El arbitraje está andando. Se supone que ha renunciado al arbitraje. Y en el arbitraje tampoco nadie cuestiona. En el arbitraje tampoco cuestiona la potestad de los árbitros. Entonces tenemos dos procesos que pueden ser parcialmente idénticos, ¿no? Total o parcialmente, o alguna parte de la controversia puede ser objeto de arbitraje y otra parte puede estar a nivel judicial, o con partes invertidas normalmente. ¿Qué pasa ahí? No tiene solución esto, ¿no? ¿Qué hacemos? O se renunció al arbitraje o se sometió al arbitraje, una de dos, ¿no? Y entonces ahí tenemos un pequeño impasse que sin resolver, ¿no? Pequeño impasse, porque la ley de arbitraje pensó que lo había resuelto todo en esta materia, pero se ha quedado este problema, y porque justamente yo lo vi en un caso, ¿no? En donde la parte no había cuestionado en el arbitraje, lo había cuestionado antes, lo había cuestionado a nivel de la institución. Cuando se presenta la solicitud de arbitraje, era un arbitraje institucional, y conforme a su reglamento, puedes decir que no forma, que objetar que no están sometidos los asuntos a ese centro de arbitraje. Y se declaró, eso normalmente le corresponde al secretario del centro resolverlo, o a la junta, ¿no? O comité, o lo que sea. Y una vez resuelto, bueno, se abre ya el arbitraje en sí mismo, designar al árbitro, etcétera, o los árbitros. Esto había pasado en este caso y por lo tanto se desestimó, y la objeción al arbitraje del centro y se fue al arbitraje. Y en el arbitraje mismo no cuestionó. Pero en paralelo se va al Poder Judicial y demanda, ¿no? En una se prendía la resolución, y el demandado es el que demanda el cumplimiento. Demanda una cosa. Y no se deduce excepción de convenio arbitral. No se deduce excepción de convenio arbitral. La parte demandada. ¿Qué pasa? ¿Los dos pueden continuar? Esa es la pregunta. ¿Y qué pasa al revés? ¿Qué pasa si tanto en el arbitraje como en el proceso se produce la cuestión? En el arbitraje se deduce la objeción al arbitraje y a nivel judicial, que se supone que debería estar todo resuelto porque basta que exista la pendencia del arbitraje para que el juez diga fundada la excepción, pero también cabe lo contrario, pues hay jueces que dicen, no, yo soy juez, yo también soy juez, y entonces eso me menoscaba mis funciones, ¿no? Y digamos que tanto en el arbitraje como en una se deduce, y en las dos, en las dos se declara infundada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bonito o no?
Eh, porque todo viene con ocasión de este competence, ¿no? Del artículo 41, y dice, el tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, ¿ah? Incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral, etc. Pero siempre cabe, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si se declaran, si se declara en ninguna de los dos, ¿no? O sea, perdón, en los dos, porque si se declara fundada en el proceso judicial, se acabó el proceso judicial, no pasó nada. Pero ¿qué pasa? También si se declara fundada, no, eso no está, no está puesta en la diapositiva, en los dos se declara fundada y los dos se acaban. La controversia no puede ser conocida por nadie. Y luego, bueno, eso es fácil de resolver. El otro es qué pasa si la declaran infundada en los dos y los dos procesos continúan. Ese es un problema. Ese es el problema que quiero escribir. Pero lo cierto es que estamos ante, en ambos casos, sea que esté pendiente como que simplemente exista un acuerdo, el acuerdo arbitral, el convención arbitral, de declararse fundada, se acabó todo. Váyanse al arbitraje, si quieren, ¿no? Esa es la idea. Si se declara fundada, se acabó todo. Y aquí lo dejamos ir, vamos a cerrar, cerramos después, ¿no? Lo dejamos acá, porque si no se vuelve muy larga la grabación. Sí, profesor. Entre otras razones. Vamos a parar acá. Vamos a parar la grabación.